Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muy buenos días a ustedes, a su amable audiencia. Vean, la Comisión de Reforma a la Justicia se instauró como una comisión de expertos que buscan ilustrar al gobierno nacional sobre diferentes medidas de reforma que se requieren en la justicia para mejorar aspectos esenciales. Consideramos que los aspectos de mejorar el esclarecimiento de la verdad, aminorar la impunidad, ampliar los enfoques diferenciales, ampliar pues la cobertura territorial y temática de la justicia es muy importante. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha dicho, tenemos una justicia que se quedó un poco corta frente a las necesidades sociales que tenemos en el país y ello implica unas reformas. Lo que se está pensando es que esta comisión sesione por un par de meses, que pueda ilustrar al gobierno sobre esas reformas, que el gobierno pueda proponer y avanzar con ellas, y el objetivo es que haya un paquete de medidas que realmente puedan beneficiar a la ciudadanía, que la ciudadanía sienta que tiene mejor acceso a la justicia, que es más fácil, y sobre todo esa Colombia a la que ustedes le hablan mucho en este programa, la Colombia profunda, que muchas veces nunca ve ningún funcionario cerca y no tiene acceso alguno a la justicia, que eso se pueda mejorar para que también bajen los índices, obviamente, de violencia y de justicias privadas. Viceministro, contémosle a nuestros seguidores cuáles son los resultados de esa primera sesión. En la primera sesión lo que se hizo fue fijar unas reglas metodológicas y sencillamente dar un primer abordaje. Cada una de las personas que quiso intervenir pudo exponer los temas de énfasis que tendría. El ministro, a su vez, liderando la comisión, expuso los diferentes temas y temáticas que el gobierno nacional quiere, en los cuales quiere enfatizar. Y en primera medida presentó una serie de proyectos que el gobierno tiene y que sería muy oportuno frente a los cuales se pronunciara la comisión. Ellos son, por ejemplo, la ley de humanización de política criminal, que busca justamente llevar a que la política criminal sea mucho más dignificante y superar el estado de cosas inconstitucional, o un proyecto de ley sobre justicia restaurativa que busca mejorar los mecanismos de justicia restaurativa en el país, y así diferentes proyectos que lo que buscan todos a una es poder mejorar el acceso a la justicia en el país. Doctor Umaña, en el caso de la justicia restaurativa, eh, digamos que se abre un espacio muy interesante por lo que viene pasando en el país, por el tema del acuerdo final con las FARC. Eh, ¿Qué puede esperar el país precisamente en la implementación en diferentes ámbitos de la justicia restaurativa? La atención de la justicia restaurativa se la lleva en gran parte la justicia transicional, la justicia de paz. Estamos a la expectativa que emitan las primeras sanciones propias, pero el ritmo de la Jurisdicción Especial para la Paz ha comenzado a adoptar diferentes medidas que tienen que ver con la justicia restaurativa. Piensa usted en las medidas de protección de centros, de lugares donde se ha presuntamente inhumado personas por desaparición forzada, o piensa usted en los procedimientos en los cuales hay acercamientos entre víctimas y victimarios y una posición más constructiva de la responsabilidad. Sin embargo, en el país hay una multiplicidad de mecanismos de justicia restaurativa en curso, no solamente en la justicia especial para la paz de adultos, sino también incluso, por ejemplo, en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Más o menos el 40% de los adolescentes hoy en día que están en el sistema de responsabilidad penal lo están en mecanismos restaurativos. También el gobierno nacional ha hecho unos esfuerzos por ampliarlo hacia el sistema de responsabilidad de adultos. Fíjese usted, por ejemplo, en la ley de utilidad pública, que busca que las mujeres que han cometido delitos menores y que están en condición de marginalidad y que son cabeza de hogar salgan a hacer trabajos comunitarios en vez de estar privadas de su libertad. En últimas, lo que consideramos es que la justicia no debe tener una sola forma, porque son muchas las formas en las cuales se producen delitos, se producen infracciones, y responder de una sola y única forma a la multiplicidad de conflictos sociales pues no guarda una coherencia realmente práctica. El objetivo es mejorar la reparación para las víctimas, mejorar los sistemas de responsabilidad hacia una sociedad un poco menos quebrada. Viceministro, un comité de expertos ha entregado las propuestas para la reforma a la justicia, pero también la ciudadanía. Profundicemos en esta participación. Sí, nos hemos fijado hasta aproximadamente esta semana para recibir diferentes iniciativas de la ciudadanía a través de los canales institucionales y así poder procesar las diferentes iniciativas que existan. El objetivo es que no solamente pues, la comisión de expertos pueda participar, sino también la ciudadanía en general. El Ministerio de Justicia hará la relatoría, hará la sistematización, y el objetivo es iniciar una conversación ya con esta comisión de expertos más a profundidad sobre diferentes de estas medidas.
lo ideal es que en este mes tengamos ya unas noticias sobre, digámoslo así, las vías principales de reforma que observa la ciudadanía y también esta comisión de expertos, para así comenzar a trabajar en ellas y comenzar a producir a esa medida diferentes iniciativas. Escuchamos, Matador, encienda el micrófono. Viceministro, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo está, Matador? Viceministro, ¿cómo está el tema de la repatriación de 1.500 presos de origen colombiano de Ecuador hacia este país? Bueno, como ustedes saben, a comienzos de este año, el gobierno ecuatoriano dijo que quería expatriar, es decir, enviar a personas colombianas que estuvieran ejecutando su pena en el Ecuador hacia Colombia para que terminaran de ejecutar su pena. En unos momentos el gobierno ecuatoriano dijo que iba a hacer una especie de expulsión masiva, en otros momentos una repatriación masiva. En últimas, activamos los canales institucionales, diplomáticos, el Ministerio de Justicia también participó allí intensamente en el diálogo y lo que logramos es que el gobierno ecuatoriano pudiera centrar su solicitud en los canales institucionales existentes. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier solicitud de repatriación debe hacerse a través del Comité de Repatriación, uno a uno el caso, no de forma masiva, y se debe estudiar de conformidad con un acuerdo que hay bilateral que se llama el Acuerdo de Esmeraldas, que tiene unas causales por las cuales el gobierno puede darse la discrecionalidad de aceptar o no estas personas repatriadas. Por ende, el resultado es que no tendremos de un día para otro una forma de repatriación masiva, que se respetarán los canales institucionales y que tendremos entonces pues unas excelentes relaciones bilaterales como las que hemos tenido y que esto no será un impedimento para ello. Viceministro, en el caso de que se diera esa otra opción que se estuvo ahí en cocinando y mucha gente estaba criticando eso, que se diera, que vinieran todos los 1.500 de una, ¿cómo sería la situación acá en Colombia? Pues no vendrán 1.500 personas repatriadas en una sola forma. El estudio del Comité de Repatriación es caso a caso, uno a uno, y ese es lo que corresponde al acuerdo bilateral. Por ende, yo creo que tendremos que tener tranquilidad frente a eso. Hemos activado los canales diplomáticos que están funcionando bastante bien. El Ecuador ha respondido de una forma con mucha altura, pudiendo reformular su petición, y estamos sencillamente a la expectativa. El Ministerio de Justicia y del Derecho preside el Comité de Repatriación y hasta el momento no ha recibido ninguna carpeta formal. Por ende, hasta el momento estamos en esa fase preliminar un poco diplomática de expectativa. Viceministro Camilo, el tema de la reforma a la justicia suscita un debate y es justamente si habrá o no una modificación a la Constitución. En caso de que sí, ¿cuáles serían esos retoques, como lo ha definido el ministro Osuna? Hasta el momento no existe un proyecto último para saber si existe o no una modificación constitucional. Lo que tenemos como idea en el Ministerio de Justicia es que debe ser un paquete de diferentes medidas, no debe ser una única medida. Quizás algunas de ellas ni siquiera impliquen una reforma legal, algunas de ellas incluso implicarán un retoque administrativo. Aquellas que requieran una reforma constitucional deben ser las medidas más urgentes que saldrán de la discusión de la Comisión de la Reforma. El ministro en eso creo que ha sido muy claro y leal en cuanto a aclarar que no se trata de una comisión llamada a sencillamente asentir a lo que diga el gobierno, sino una comisión de realmente un diálogo social abierto frente a ello. ¿Qué nos preocupa? Que las reformas que se puedan hacer a través de la comisión de reforma o impulsar a través de la comisión de reforma realmente sean lo más pertinentes posibles. No todas requerirán una reforma constitucional y las que requieran, pues será el estudio del momento. Viceministro, cuéntele a los seguidores de Avanza el Cambio quiénes integran esa comisión de expertos, porque sabemos que hay personas que nunca habían sido tenidas en cuenta. Así es, esta es la comisión creo que más plural y amplia que se ha hecho sobre comisiones de reforma.
Ha habido muchísimas comisiones de reforma en la historia del país, muchas de ellas frustradas, que no han dejado pues un avance o una modificación legal. Sin embargo, todas de ellas han dejado alguna enseñanza. En este aspecto, nosotros quisimos desde el comienzo formular una comisión de reforma que realmente fuera lo suficientemente simbólica para lo que se quería hacer. Por ende, no solamente hay una amplitud en los campos políticos, sino también una amplitud temática y de la representatividad. Hay personas que representan a los pueblos étnicos, hay personas que representan enfoques diferenciales como los raciales o enfoques LGBTIQ+. Hay personas que provienen de la rama judicial, los funcionarios, jueces que nunca habían sido tenidos en cuenta o presencia de ciertos sindicatos, una visión mucho más colectiva y conjunta de un problema que requiere una atención no solamente desde las altas esferas. Lo que ha insistido el Ministerio de Justicia es que la reforma de la justicia quizás no se debería centrar en pensar únicamente en las altas cortes, como normalmente se suele enfocar, sino muchas veces también hay que pensar en esos niveles que son mucho más cercanos a la población, a la ciudadanía, y que al reformarlos pueden generar un mejor y mayor impacto en esas personas. Por eso, encontrar estas personas de muy diferentes énfasis y muy gran amplitud temática puede contribuir a ello. Nosotros esperamos que eso realmente se vea en unas reformas mucho más amplias y en unas propuestas muy abiertas, y que lleguemos a alguna parte con ello. Precisamente, viceministro, dada la diversidad de expertos de la comisión, ¿cómo se manejan las diferencias de opinión para llegar a propuestas consensuadas? Creo que es una excelente pregunta que todavía no hemos podido responder definitivamente porque apenas estamos como calentando motores o encendiendo esta máquina interesante de la Comisión de Reforma. Hasta el momento, pues solo ha habido realmente acuerdos temáticos y de metodología. No ha habido realmente ninguna discrepancia, pero es presumible que va a haber diferencias en las opiniones. Nosotros buscamos que las propuestas de la comisión sean en consenso. No buscamos que sean unas cuestiones sencillamente mayoritarias o que 2 o 3 personas le impongan a otras personas, sino que haya un relativo consenso. Vimos un muy buen ambiente para la discusión y creo que por la altura profesional y personal de las personas que están allí podemos vernos en un escenario bastante interesante de aportes y esperamos que lo que salga de allí sea por consenso. Quizás haya otra serie de propuestas y de reformas que provengan ya esencialmente del Gobierno Nacional en su potestad de iniciativa reglamentaria y legal, pero lo que provenga de la Comisión tiene que venir por ese principio de consenso. Viceministro, como ocurre con la paz, uno creería que en la justicia es lo mismo en el tema de la territorialidad. La particularidad de cada territorio pesa a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo han vislumbrado ustedes el tema de poder, lo que usted decía al comienzo de la entrevista, poder llegar a esas regiones donde la justicia no llega, donde los actores armados tienen casi que la potestad de Estado de resolver las diferencias entre la comunidad? ¿Cómo camina eso en el menú de la reforma? Es claro que sencillamente una reforma legal o reglamentaria no va a cortar ese problema histórico en el país. En la Comisión de la Verdad hay un hallazgo muy interesante frente a los temas de impunidad y acceso a la justicia en cuanto a que si bien en la última década hubo una ampliación muy grande, por ejemplo, de despachos judiciales, tenemos, por ejemplo, jueces en los diferentes municipios del país, hay una especie de déficit mucho mayor frente al acceso a ciertos derechos, porque los derechos crecen, porque las necesidades también son muchas y porque surgen también otras necesidades sociales nuevas. Por ejemplo, los temas medioambientales que tienen un impacto tan fuerte hoy en día, tan notable, que siempre han estado allí, pero que hoy en día tienen un énfasis particular. Entonces, digamos que lo que usted dice es clave porque la territorialidad de la justicia implica ver que hay unas necesidades diferentes y también que hay mecanismos diferentes de resolución de conflictos en los territorios. Esos pueblos étnicos tienen unas justicias propias bastante potentes y que tienen algunas formas de organización muy interesantes. Hay otros sitios donde la justicia formal está absolutamente mellada por la presencia de los grupos ilegales. Es claro que una simple reforma pues a la justicia no va a eliminar esos problemas de tajo y que se requieren unas estrategias
mucho más coordinadas, pero la forma en la que el diseño institucional promueve una especie de distinción histórica entre los territorios sí es desaconsejable. Es importante que los territorios puedan, por ejemplo, potenciar justicias propias, que puedan, que esas justicias propias pues se apeguen obviamente a los parámetros constitucionales, que se puedan promover formas de resolución de conflictos que no necesariamente pasen por un proceso de años, que no llega a ningún resultado, sino que realmente haya mecanismos de acceso a justicia mucho más fáciles, como los mecanismos alternativos de resolución de conflictos o temas de justicias restaurativas. De modo que seguramente el resultado de una comisión de la reforma a la justicia no es que esta realidad cambie de un día para otro y que con un proyecto esto mejore, pero de plano, pero sí es aportar hacia el diseño institucional más conveniente para potenciar esta serie de medidas y que realmente tengamos una justicia mucho más completa e integral en el país. Viceministro, ¿por qué una reforma a la justicia enfocada en una mejor gestión puede llegar a ser menos costosa, pero más efectiva? El mayor costo para una sociedad es que no haya justicia, más allá de los costos financieros. Evidentemente, extender el aparato de justicia tiene unos costos financieros altos en el presupuesto, evidentemente generar nuevos funcionarios tiene unos costos altos, pero no tener justicia es muy costoso para una sociedad, porque se promueve la inequidad, pero no solo eso, sino que hay muchísima más desconfianza. Donde hay más desconfianza, hay menor posibilidad de dinamismo social, en todo aspecto. Por ende, creo que el país no debe tenerle miedo o prevención a generar unos costos para que la justicia mejore más, para que el presupuesto se amplíe, implica pues unas medidas de protección mayores para la justicia, también condiciones de actuación para la justicia, pero condiciones sociales también para que no todo recale en procesos judiciales distendidos. Entonces, entendiendo que el mayor costo social para una sociedad puede ser la injusticia, creería que lo que va a promoverse desde el gobierno nacional no va a generar sino beneficios. Viceministro, hablemos también de un punto importante, un valor agregado, y fue que los colombianos pudieron ejercer su derecho a la participación. Ustedes recepcionaron más de 300 propuestas. Cuéntenos cómo fue esta dinámica, de qué manera participaron los colombianos para construir una justicia dinámica y eficiente. Bueno, tras de los mecanismos institucionales fijados, correo electrónico, páginas de internet, lo que se buscó es recuperar todas aquellas iniciativas de las diferentes ciudadanos que puedan generar un impacto social. Las propuestas las hemos recibido de los más diversos sectores, desde los ciudadanos más desapercibidos hasta los juristas más encumbrados, y también organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, nos han hecho saber aspectos que son muy importantes para esa reforma. Lo que notamos es que no todo requiere la gran reforma legal que suponemos, ni una última reforma constitucional, sino que muchos de esos aspectos muchas veces se refieren al funcionamiento. Hay temas relacionados con temas reglamentarios o de administración de la justicia, y hay temas que se refieren incluso a temas humanos, de cómo es la actitud o la capacidad de los funcionarios o la cercanía de los funcionarios para el conocimiento de los problemas sociales. Entonces, estamos en un camino en el cual sabemos que tenemos mucho terreno por mejorar de la justicia. La pretensión del gobierno nacional es dejar una justicia mejor de la que encontró, dejar menos impunidad, dejar más esclarecimiento de la verdad, dejar más presencia territorial, y creo que pues la participación de las comunidades y de la ciudadanía dando sus propuestas pues es básica para ese propósito. Viceministro, buenos días. ¿Cómo está, Matador? Viceministro, bueno, usted está hablando que la nueva reforma tiene un costo, pero ya de entrada la justicia colombiana tiene un déficit muy grande. Me explico. En muchos despachos de jueces incluso no tienen resmas de papel, no hay lápices, incluso no hay papel higiénico. Entonces, ¿cómo solucionar esos temas, esos gastos tan álgidos que tiene, para que pueda funcionar una justicia decente? El presupuesto es un tema muy importante para la rama.
se ha buscado por largas décadas que haya no solamente un aumento presupuestal, un aumento importante como el que hubo en este gobierno, sino también que haya una regla fiscal, si se quiere, que permita establecer un balance entre el presupuesto general y un aumento constante y fijo de la rama judicial. No se trata solamente de recursos, sino también del manejo de los recursos. La administración de los recursos dentro de la rama debe ser particularmente eficiente y poder también bajar esos órdenes que usted refiere. La rama también tiene una especie de estratificación y jerarquía muy fuerte, en donde hay ciertos sectores de la rama judicial que tienen unas condiciones muy buenas de ejercicio, mientras que hay otros, sobre todo los jueces de los municipios más lejanos, del centro político del país, o los municipios más afectados por factores de pobreza, que suelen tener una desestructuración en esos despachos judiciales. Hay mucho que tiene que ver con el problema que usted menciona, que se evidencia en las resmas de papel o en la calidad de las construcciones de los despachos, pero también hay mucho que tiene que ver con el recurso humano, con la formación, con la continua capacitación de los funcionarios de la justicia. Por ende, digamos que hay que actuar en todos esos sentidos. El problema de los recursos no se trata únicamente muchas veces de un problema material, de resmas de papel, etcétera, sino muchas veces también de un respeto por la independencia judicial, de un respaldo a las instituciones, y eso parte, por ejemplo, que las instituciones puedan salvaguardarse de la cooptación de intereses corruptos o intereses políticos, y que puedan realmente funcionar de forma autónoma para que podamos tener mucha mejor justicia en el país. Entonces, ojalá el problema fuera únicamente de resmas, porque así con un sencillo aumento presupuestal pues habría muchísima más justicia, pero el problema es mucho más complejo que ese, y pues esperemos que los resultados de una reforma a la justicia pueda avanzar en la integralidad de los problemas que supone un asunto como estos. Viceministro, ya para terminar, la semana pasada tuvimos aquí como invitado al director del IMPEC y estuvimos hablando de un tema bastante álgido, que es el que se viene presentando desde las cárceles, el tema de la extorsión. ¿Cómo se está trabajando conjuntamente desde el ministerio en este tema? Estamos bastante preocupados por ese fenómeno. Son más o menos 10.000 extorsiones el año pasado en el país, de las cuales aproximadamente entre el 30 y el 40%, dicen el 37%, tienen una denuncia que tiene un origen en el sistema penitenciario. En el sistema penitenciario no debe ocurrir ese tipo de fenómenos. Esos fenómenos no corresponden a un sistema penitenciario plenamente seguro. Por eso hemos insistido en que debe haber un plan interinstitucional que pueda atender esa problemática. Fíjese usted, el año pasado solamente se hicieron 20.000 operativos. 20.000 operativos que eran con 33.000 celulares y con una cantidad como 50 y pico mil SIM cards. Ir detrás de los celulares y detrás de las SIM cards evidencia dos problemas. Un problema muy claro, que es el problema de la corrupción. Hay guardia que está en el negocio de ofrecer o telefonía o SIM cards o llamadas. Pero hay otro problema que se evidencia a través de ello, y es un problema también de seguridad del sistema. ¿Qué podemos hacer frente a esos dos problemas? Pues primero, atacar los temas de corrupción y también de seguridad del sistema. Hemos diseñado un plan que se llama un plan dominó, que en el segundo semestre del año lo que hizo fue sectorizar, se detectaron 30 dinamizadores de la extorsión y se les sectorizó en unos centros penitenciarios particulares, en donde hay una actuación conjunta entre ya no solamente la Guardia Penitenciaria, sino también el Gaula. Se hacen unos serie de cateos, de requisas semanales y quincenales, y eso da una serie de resultados que nos ha permitido mejorar mucho en el control de esos dinamizadores. Sin embargo, no observamos que las cifras disminuyan dramáticamente, y eso nos preocupa. ¿Qué podemos hacer para mejorar ello? ¿Y qué estamos haciendo? Necesitamos obviamente un avance tecnológico. Más o menos hace 10 años, entre 10 y 20 años, se comenzó a desactualizar la tecnología del sistema penitenciario y no se le invirtió más. Por ende, lo que buscamos es que haya una mejoría en esa tecnología.
El sistema penitenciario no tiene muchos recursos. Hemos comenzado en un primer momento, tenemos una mesa muy interesante con los operadores de telefonía móvil y esperamos en las próximas semanas hacer un anuncio muy importante frente a las formas de control en la cual van a participar las empresas de telefonía móvil para poder reportar estos emails y estas SIM cards que se pueden hacer desde el sistema penitenciario y poder anular muchas de esas lógicas. Tenemos que mejorar en los inhibidores, tenemos que mejorar en la contratación de telefonía con inhibición, eso ocurrirá en marzo. Por ende, lo que le estoy diciendo es que en el primer semestre de este año vamos a tener un sistema que tiene no solamente esas medidas de control del plan dominó, con Gaula, un aspecto interinstitucional, también un tema de lucha contra la corrupción. Necesitamos que la Fiscalía, que la Procuraduría también avancen mucho mejor en los procesos disciplinarios y penales en curso por estos temas, porque muchas veces los procesos son muy decantados, no avanzan y la guardia corrupta no siente ese rigor y la guardia honesta pues no siente muchas veces el respaldo de esa institucionalidad en ese aspecto. Entonces necesitamos que haya un mejor avance de esos procesos y a su vez que ese blindaje tecnológico, todo lo que podamos avanzar en tecnología pese a los escasos recursos del sistema penitenciario puedan contribuir en ese propósito. Colombia, potencia de la vida.